Bienvenidos a nuestra edición de Notidiario para el día de hoy. Muchas personas de la comunidad han estado reclamando las subidas constantes en los precios de los productos básicos, principalmente en los supermercados y tocus. El gobierno, después de hacer una investigación, comprobó que el precio del transporte y contenedores ha subido aproximadamente un 400% como consecuencia del COVID-19. Eso significa que un país pequeño como Curazao se ve afectado, ya que importamos prácticamente todo lo que consumimos. Así lo expresó el ministro de Desarrollo Económico, señor Ruiz Sandro, en rueda de prensa esta semana. También indicó que hay establecimientos que efectivamente están subiendo con exageración los precios. Por tal motivo, MEO estará realizando controles más rigurosos para mitigar estas subidas en los precios tan descontroladas. El día de ayer se reunió el Parlamento para debatir el caso relacionado con la ministra de Salud, señora Dorothy Yanda, y su carta enviada a los cobradores del Seguro Social. Se discutieron dos mociones, una de desaprobación, la cual recibió 12 votos a favor y 5 en contra, y una moción de desconfianza que fue rechazada con 8 votos en contra y 5 a favor. Cabe destacar que en el momento de la votación de la moción de desconfianza, la fracción gobernante del Partido Nacional del Pueblo no estaba presente en la sala. En los últimos días se han acercado diferentes personas a las instalaciones de Extra para alertar de una posible estafa que se está llevando a cabo vía telefónica. Al parecer, está aumentando esta modalidad de mensajes, llamadas y videollamadas que son enviados desde África y Surinam. En esta oportunidad, no piden dinero directamente a sus posibles víctimas, sino que por medio de varios mensajes y hasta establecer una relación amistosa, comienzan a pedir tarjetas de iTunes Card para luego solicitar los códigos y así el estafador disponer de ese monto. Hacemos un llamado de estar alertas a cualquier mensaje o llamada que reciban de algún número extraño, principalmente de África y Surinam. No contesten ni respondan para que no tengan que pasar por situaciones de estafa. Y ahora, nuestras noticias internacionales. El presidente brasileño Jair Bolsonaro se opone a reanudar la celebración de carnavales en el país. Por mí no habría carnaval, solo que hay un detalle, quien decide no soy yo. Según el Supremo Tribunal Federal, quien decide son los gobernadores y alcaldes. En ciudades como Río de Janeiro, que celebra el carnaval más famoso del mundo, o en Sao Paulo, se prevén festejos del 25 de febrero al 1 de marzo de 2022, luego de su cancelación este año por la pandemia de COVID-19. Sin embargo, las autoridades locales condicionaron su realización a la situación epidemiológica, que mejoró en los últimos meses debido al avance de la vacunación. Esta semana, numerosos municipios en zonas rurales anunciaron que suspenderían el carnaval por razones sanitarias, mientras que otras ciudades alegaron problemas de presupuesto. Bolsonaro defendió su decisión de cancelar las celebraciones en 2020 cuando iniciaba la pandemia. Declaré emergencia y los gobernadores y alcaldes lo ignoraron, no cancelaron el carnaval en Brasil. Eso tuvo consecuencias. Llegamos a 600.000 muertos y algunos tratan de imputarme esa responsabilidad. No tengo culpa de eso. A pesar de que se opone al carnaval, el presidente siempre rechazó las medidas sanitarias. A finales de octubre, una comisión de investigación en el Senado recomendó inculparlo por 10 delitos, entre ellos crímenes contra la humanidad por haber expuesto deliberadamente a la población a una contaminación en masa con su discurso anticonfinamiento y su reticencia a comprar vacunas.